pueden estar relacionados un pingüino y un colectivo. Una gran placa de hielo marino y una central eléctrica. La vida cotidiana de un oficinista y una macroalga. ¿Cómo se relacionan una ciudad como Buenos Aires con la Antártida? El territorio antártico es una gran masa de hielo, montañas y agua que para casi todo el mundo está a miles de kilómetros y donde la temperatura pocas veces supera los 0 grados, siendo el promedio de menos 17 grados centígrados. El continente antártico contribuye al calentamiento global de manera casi ínfima, pero sin dudas es uno de los lugares del mundo donde más se sienten los impactos. ¿Cuáles son los efectos del cambio climático sobre la Antártida? La vida en la Tierra es posible gracias a la energía que recibimos del Sol. La atmósfera permite la entrada de rayos solares que calientan la Tierra. Esta, al calentarse, también emite calor. Algunos gases en la atmósfera impiden que se escape todo el calor hacia el espacio y lo devuelven al planeta. Este fenómeno llamado efecto invernadero es lo que permite, entre otras cosas, nuestra existencia. Pero, si la atmósfera retiene demasiado calor, la temperatura del planeta aumenta y produce una consecuencia tan peligrosa como indeseada: el cambio climático. Desde que descubrió el fuego e inventó la rueda, el hombre transformó continuamente su entorno en busca de bienestar. En esta búsqueda logró grandes avances y descubrimientos, pero también alteró ciclos propios de la naturaleza. Las industrias, la producción a gran escala, el uso de máquinas pesadas y la quema continua de combustibles fósiles provocan un constante aumento en el volumen de los gases que quedan alojados en la atmósfera. Estos son los gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono es uno de ellos y es el resultado de muchas de las actividades humanas. Desde pequeñas acciones cotidianas como dejar una luz encendida hasta desastres ambientales como los incendios forestales, todos son parte de una cadena de contaminación global que puede poner en peligro el futuro de la vida en la Tierra. Las causas y consecuencias del calentamiento global son muchas y están vinculadas entre sí. Cada una aporta alteraciones o sufre los efectos de las demás. Cada una debe ser pensada como un punto en un delicado tejido global del que depende nuestra existencia. Uno de los territorios en donde más notoriamente se pueden observar los impactos del cambio climático es la Antártida. Generalmente, la Antártida se define como aquellos territorios que se encuentran por debajo de los 60 grados de latitud sur. Su forma es casi circular y se destaca una angosta península proyectada sobre el extremo sur de Sudamérica. Lo que diferencia a este continente de los demás es que en casi toda su extensión está cubierto de una gruesa capa de hielo que puede llegar a los 2000 metros de espesor. 2 kilómetros de hielo de alto. ¿Pero qué tiene de especial esta capa de hielo gigante? La relevancia de la Antártida radica en su condición de laboratorio natural para la investigación científica relacionada con problemas de carácter global, como el deshielo y las reservas de agua dulce. Pero lo más importante de este montón de hielo al sur del mundo es que actúa como regulador del clima mundial. Varios países han asentado sus bases en este continente, entre ellos Rusia, Estados Unidos, Brasil y Argentina. La Antártida es importante para el clima del planeta porque, por un lado, interviene en todo lo que es la circulación de masas de aire y, por otra parte, también influye mucho en la circulación de los océanos. El hielo que está acá
sumado a las bajas temperaturas, interviene en la formación o participa en la formación de celdas que tanto en el océano como en la atmósfera permiten redistribuir el calor a lo largo de todo el planeta. Esta circunstancia hace que la Antártida tenga una importancia vital para todo el planeta. Lo que ocurre en la Antártida repercute en todo el planeta. Aquí, en este caso, cualquier fenómeno climático o ambiental que ocurre en la Antártida, tarde o temprano va a repercutir no solo en el hemisferio sur, no solo en nuestro país, sino en todo el globo. Las primeras expediciones de nuestro país a la Antártida fueron a comienzos del siglo XIX, pero las vinculadas a la investigación comenzaron en el XX. De hecho, según los registros, la primera que contó con la presencia de un argentino fue la expedición científica de Nordenskiöld en 1901. Y el patriota que hizo historia fue el alférez de navío José María Sobral, quien permaneció en esas gélidas latitudes durante 2 años consecutivos. Las actividades científicas comenzaron en 1904, con el Observatorio Meteorológico y Magnético de la isla Laurie. Esto marcó el punto de partida de una larga labor en la región. La situación política de la región antártica fue acordada por el Tratado Antártico, ratificado en el año 1961. A través de este instrumento jurídico, los países firmantes, entre ellos la Argentina, se comprometen a congelar litigios o reclamaciones territoriales y asegurar la cooperación científica y la protección ambiental. O sea, todos tiran para el mismo lado, todos juegan para el mismo equipo. El objetivo del tratado es, entre otros, la conservación del continente antártico. Hoy, las problemáticas hidrológicas, climáticas y las relacionadas con la fauna mantienen ocupados a los científicos argentinos en la base Yubani. La base Yubani es una base científica argentina que está dedicada integralmente a la ciencia. Está administrada por la Dirección Nacional del Antártico y depende logísticamente y científicamente del Instituto Antártico y de la Dirección Nacional, que son las instituciones rectoras de la actividad antártica en nuestro país. La base Yubani tiene una importancia muy grande porque está enclavada en el centro de una zona antártica que está en permanente cambio debido al proceso de calentamiento climático. Los nichos ecológicos se ven alterados, el ambiente está modificándose, los hielos están retrocediendo y entonces desde el punto de vista biológico es un laboratorio muy importante para comprender los procesos que está atravesando toda la Antártida. Se hacen investigaciones de la cantidad de dióxido de carbono que contiene la atmósfera y que está incrementando el efecto invernadero, es decir, que se estudia integralmente el ambiente antártico desde el punto de vista del cambio ambiental, que es ni más ni menos que el calentamiento del clima en la Antártida. El fenómeno del calentamiento global lleva este nombre precisamente porque no puede limitarse a una región, a un país, ni incluso a un continente en particular. En consecuencia, el continente antártico se ve afectado, aunque no emita cantidades significativas de gases de efecto invernadero.
Aquí se ha observado un incremento en las cantidades de dióxido de carbono y las temperaturas del planeta, temperaturas medias que superan a la promedio de los 2 últimos millones de años. En la Antártida ha aumentado la temperatura en el norte de la península en 2,5 grados centígrados y esto ha superado ampliamente los 0,6 grados centígrados de aumento de la temperatura promedio de nuestro planeta durante el último siglo. En el caso de la península antártica, el cambio en la temperatura está muy bien registrado. Esto es debido a la gran cantidad de observaciones que hay a lo largo de la misma y que permiten estimar que el aumento de temperatura oscila entre los 2,5 y 3 grados centígrados en tan solo 50 años. Esta es una de las variaciones de temperatura más importantes en todo el planeta. El calentamiento del planeta produce en la Antártida el derretimiento de los hielos, lo cual ocasiona la liberación de un gas de efecto invernadero más nocivo para la atmósfera que el dióxido de carbono, el gas metano. En las regiones polares, el Ártico y la Antártida, hay una enorme cantidad de metano contenida en el substrato congelado, ya sea submarino o emergido, en las tierras que están sobre el nivel del mar y están siendo afectadas por el cambio climático, que es en realidad un calentamiento. Este calentamiento está provocando que el metano que está contenido en los cristales de hielo dentro de los suelos congelados escape a la atmósfera porque el hielo se está derritiendo en la Antártida. Este derretimiento es tal que se ve burbujear metano desde el fondo del mar. Esto es un peligro para el calentamiento climático porque el metano es un gas de efecto invernadero que se acopla en efecto negativo y influye en el efecto invernadero del planeta. Al aumentar el metano y el dióxido de carbono simultáneamente en la atmósfera, no solamente en la Antártida, sino en todo el planeta, también va a aumentar la temperatura. Actualmente lo que está ocurriendo es un aumento sostenido en las cantidades de dióxido de carbono y de metano en la atmósfera. Por lo tanto, el efecto invernadero, el efecto de calentamiento del clima, va a continuar. El cambio climático es producto de una compleja combinación de factores a nivel mundial. Si bien existen impactos que no son posibles de remediar, todavía hay tiempo de atenuar ciertos efectos a través de la aplicación de legislaciones internacionales, políticas estatales e incluso acciones individuales. En otros casos, se trata de saber adaptarse a una nueva realidad. Existen datos científicos que evidencian cambios radicales en el continente antártico. Desde el verano de 1995, la barrera de hielo Larsen perdió 14.000 kilómetros cuadrados de hielos de un espesor de entre 250 y 300 metros de profundidad. Esto es como decir que se perdió más de la mitad de toda la provincia de Tucumán y con 3 cuadras de alto. La pérdida de barreras de hielo, el retroceso de los glaciares, el aumento de la temperatura y los cambios en las precipitaciones en la Antártida ya están afectando a diferentes especies que habitan la zona. Impacta sobre ellas porque modifica las cadenas alimentarias, también llamadas cadenas tróficas. Uno de
los casos más estudiados es el del ave emblemática de la Antártida, el pingüino. En el hemisferio sur hay 18 especies de pingüinos y en la Antártida hay 4 especies. En estas islas, en esta colonia reproductiva, hay 2 especies, la especie Adelia y la especie Papúa, que se reproducen. El impacto del cambio climático que se está dando en la Antártida en la actualidad trae como consecuencia la alteración de la disponibilidad de alimento para los pingüinos, que es el krill. El krill es un pequeño crustáceo del cual se alimentan aves, ballenas, focas y las especies de pingüino, que al haber una modificación climática hay menos disponibilidad de este alimento para los pingüinos. Por lo tanto, está trayendo alguna modificación en la reproducción de estos organismos, o sea, hay menor reproducción. Y están avanzando ciertas especies de pingüinos, como el papúa, sobre otras especies que necesitan climas más fríos, o sea, que haya inviernos más fríos como la Adelia. La cadena trófica en la Antártida es lineal y si uno de los eslabones se corta, por ejemplo los pingüinos que sirven de alimento a su vez a mamíferos marinos, todo el andamiaje animal y trófico en la Antártida puede colapsar porque es un ecosistema muy lábil, muy inestable. Tal vez nos preguntemos cuál es exactamente la importancia de los pingüinos, de su existencia. La respuesta es que ellos son solo un ejemplo de lo que en realidad está pasando con el cambio climático. La alteración de las cadenas tróficas hoy los afecta principalmente a ellos. Pero si el clima sigue cambiando, el día de mañana, nuevas modificaciones pueden perjudicar a otras especies. Además de los pingüinos, hay otras formas de vida en la Antártida que están sufriendo las alteraciones generadas por el cambio climático. Especies que, aunque no estén en la superficie o no sean tan simpáticas como ellos, cumplen un papel fundamental en el equilibrio biológico. Los fondos rocosos, particularmente del oeste de la península antártica, se encuentran colonizados principalmente por macroalgas. Las macroalgas son algas visibles macroscópicamente que alcanzan altas densidades en estas regiones. Las macroalgas cumplen un rol fundamental en el ecosistema costero marino antártico. Son importantes productoras de oxígeno y constituyen además fuente de alimento para una serie de organismos herbívoros como crustáceos, moluscos y peces. Además, son frecuentemente afectadas por bloques de hielo o por la acción del oleaje, se van reduciendo en fracciones de menor tamaño que a su vez son atacadas por organismos descomponedores. De esta manera constituyen también una fuente de nutrientes para todo el sistema marino e incluso una fuente de alimento para organismos filtradores que se encuentran en los fondos a grandes profundidades. Las macroalgas son parte de las cadenas alimentarias existentes en la Antártida, pero además son importantes porque absorben dióxido de carbono. El cambio climático también está afectando a estos organismos, lo que altera su función en el ecosistema. Dado que las macroalgas antárticas están adaptadas a sobrevivir dentro de rangos relativamente estrechos de temperatura, un incremento en este factor podría imponer un costo fisiológico sobre estos organismos, afectando su supervivencia, su reproducción y su tasa de fotosíntesis. Existen actividades concretas, políticas nacionales, internacionales y acciones individuales que pueden realizarse para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que aceleran el cambio climático. Estas acciones se definen como mitigación.
La Antártida, por ser un territorio en el cual prácticamente no se generan emisiones de gases de efecto invernadero, lógicamente no tiene mucho por mitigar, pero sí sufre los impactos del cambio climático. Las medidas de mitigación desarrolladas en otras partes del mundo pueden ser llevadas adelante para reducir los futuros impactos del cambio climático en el ecosistema antártico. Una de las medidas de mitigación del cambio climático en la Antártida puede ser la modificación de la matriz energética, pasar de una matriz de uso intensivo de energía fósil, es decir, hidrocarburos, gas, petróleo y naftas, a una energía limpia desde el punto de vista ecológico, como es la energía eólica y la energía solar. Los campamentos tienen celdas fotoeléctricas que generan electricidad y pueden alimentar generadores de las radios y de los equipos de comunicación. La Antártida es hogar de múltiples organismos y también cumple un papel fundamental en el equilibrio natural del clima en todo el planeta. Deberíamos pensar la Antártida como una maqueta a escala del mundo. Por eso es tan importante preservarla. Ahora tal vez podamos encontrar la relación entre un pingüino y un colectivo, porque las emisiones que genera un colectivo afectan el hábitat del pingüino, ya que se produce el deshielo, con el consecuente aumento del nivel del mar, y esto finalmente nos termina perjudicando a todos los que habitamos el planeta. Es un hecho objetivo e indiscutible. Así como las temperaturas están cambiando drásticamente, también pueden cambiar de manera radical las decisiones de cada uno, para que el calentamiento global no siga aumentando. El efecto invernadero es un fenómeno natural, pero la acción del hombre lo potencia al emitir grandes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Esto produce un calentamiento de la Tierra y un cambio en el clima a nivel mundial. No existen soluciones mágicas ni inmediatas. Las políticas impulsadas por los gobiernos solo pueden tener éxito en la medida que tomemos conciencia, que nos comprometamos. Las acciones individuales son fundamentales para atenuar el calentamiento global y el cambio climático. El cambio individual es un cambio colectivo.